Noticias TVT y tenemos entrevista en el estudio. Se encuentra con nosotros la maestra Esther León Falcón. Ella es jefa estatal de enfermería de la Secretaría de Salud, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo porque ya está en marcha el primer seminario Manejo del paciente con heridas crónicas y agudas. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado. Pues un seminario sumamente interesante para el sector salud. Sí, nosotros año con año hacemos algún proceso de capacitación para las compañeras que están dedicadas al manejo de las heridas en las distintas clínicas de heridas que tenemos en la Secretaría de Salud. Y este año, el 28 de junio, el 28 de junio tenemos nuestro primer seminario. Es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Va a haber por la mañana plenarias y por la tarde 4 talleres que hemos estado organizando con temas muy concretos y de mucha relevancia porque es el tipo de pacientes que estamos nosotros recibiendo en las clínicas y manejando con ellos, ¿no? Totalmente. ¿Quiénes participan o quiénes pueden participar o estarán participando en este seminario y de qué manera lo pueden hacer? Bueno, está dirigido principalmente al personal de enfermería que está en las diversas clínicas. Nosotros en el estado tenemos aproximadamente 21 clínicas de heridas. Hay 3 en unidades de primer nivel. Una está en Villa Chontalpa, una en el Centro de Salud de Bosques de Saloya y la del Maximiliano Dorantes, que de las 3 es la más grande. De ahí hay 3 en los hospitales de alta especialidad. Tenemos una en el Hospital Juan Gran, una en el Hospital Rovirosa y una en el Hospital del Niño que atiende la parte de los pediátricos. Y el resto está ubicada en los hospitales generales y comunitarios de los municipios. Hay 11 clínicas totalmente instaladas en los hospitales generales y comunitarios. Hay en Centla, en Tacotalpa, en Comalcalco, en Paraíso, en Villa Benito Juárez, en Tenosique, en Zapata, en Balancán. Y ellas, mis compañeras, están atendiendo a los pacientes que requieren atención de este tipo especializado y para ellas está dirigido el seminario y por supuesto que para otras compañeras enfermeras que se han ido sumando, porque nos hace falta abrir todavía unos 4 o 5 municipios o 5 hospitales más o menos, ¿no? Muy bien. El seminario es denominado Manejo del paciente con heridas crónicas y agudas. Dentro de todo este marco del seminario, ¿cuáles serían los temas relevantes o qué puntos son los más importantes que se van a ir abordando? Bueno, pues vamos a hablar del paciente que vive con diabetes. Vamos a tratar el tema de la diabetes, vamos a platicar cómo es la enfermedad de la diabetes y luego cómo es la herida que se produce a consecuencia de la diabetes, ¿no? Vamos a platicar también de los pacientes hipertensos, porque los pacientes hipertensos hacen insuficiencia venosa y entonces también producen algunos de ellos como complicación algunas heridas venosas, ¿no? Entonces, o vasculares, más que venosas, vasculares. Vamos a hablar de los pacientes quemados, de lo que son las quemaduras. Hay una clase o una participación de lo que son los pacientes quemados y luego vamos a ver pues las técnicas y los procedimientos para atender las heridas por estas 3 principales causas o 3 principales patologías que generan como complicación las heridas. Se revisa, imagino, todo el método, los pasos que hay que seguir en esta labor que es muy compleja, como el tener la capacidad para manejar a un paciente que tenga este tipo de padecimiento y que sufre ese tipo de heridas. Pues queremos hablar de la enfermedad para entender por qué la complicación. Por supuesto, hay que recordar, ¿no? Qué es lo que nos está generando la herida, porque si yo solo veo la herida sin entender qué la está produciendo y no intento atender también la causa que la produce, pues va a ser muy difícil que el paciente cicatrice. Y así tenemos pacientes que llevan 1 año, 6 meses, año y medio con una herida que no evoluciona. Claro. Y no hacia la mejoría, por supuesto. A veces se queda como que estancada o evoluciona hacia la complicación y llegan a perder una extremidad, un dedo,
un pie o inclusive alguna extremidad, alguna pierna, ¿no? Totalmente. Entonces hay que recordar qué es lo que produce la herida para después valorar al paciente, valorar la herida, clasificarla, cuál es el tipo de herida, porque se manejan de distintas formas, cuál es el tipo de herida, y de acuerdo al tipo de herida que estamos manejando, pues es el procedimiento, es el material, es el apósito especializado o el material especializado que se utiliza para atender al paciente. De acuerdo, pues agradecemos muchísimo a la maestra Esther León Falcón, jefa estatal de enfermería de la Secretaría de Salud, que nos estuvo platicando acerca del primer seminario Manejo del Paciente con Heridas Crónicas y Agudas. Gracias por acompañarnos en Noticias TVT. De nada. Gracias. Nosotros vamos con más información. Con CENER y CFE se garantiza suministro óptimo de